Ok, buenos días. Una clase más de filosofía, en especial de la asignatura de problemas filosóficos, perteneciente al programa o plan de estudios del Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México. En este caso vamos a ver el tema de incertidumbre y relativización. Antes de abarcar el tema basados en la lectura que les dejé, vamos a plantear una especie de estado de la cuestión, es decir, cómo podemos abordar el problema y cuáles serían las preguntas que tendríamos que tener en cuenta a la hora de reflexionar acerca de qué es la incertidumbre y por supuesto la relativización. Entonces, vamos a partir con las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo sé lo que sé? Es decir, ¿cómo es que yo ahorita lo que tengo como conocimiento, como saber, llegó a mí? No es un estado de cuestión epistemológica de que sabemos que hay dos tipos de canales de conocimiento humano, que es el racionalismo y el empirismo, sino más bien es un por medio de cómo, qué canales son los que me llevan a tener esa información. Aquí de lo que vamos a hablar es de la información, de lo que es propio del saber, es decir, los contenidos. Entonces, a mi pregunta filosófica, reflexiva, ¿cómo sé lo que sé? Tengo que recordar, pues, qué he estado viviendo, dónde he estado y cómo es que hasta ahorita sé lo que sé. Por ejemplo, ¿cómo sé abrocharme las agujetas? ¿Cómo sé que soy mexicano? ¿Cómo sé que la Tierra es redonda? ¿Cómo sé que el universo es infinito? ¿Cómo sé, etcétera? ¿Sale? A eso se refiere esta pregunta de cómo sé lo que sé. Entonces, para esto tenemos tres canales de información por los cuales me llega a mí el saber. El primero es lo leí, el segundo es me lo contaron y el tercero es lo viví. Entonces, con estos tres se resume, no importa aquí ya si usamos los ojos o las manos para tocar una piedra dura o algo suave o algo agrio, dulce. No importa, aquí lo que importa son estos tres canales por los cuales me va a llegar la información. El primero es el primero y el segundo son de segunda mano. Es decir, yo lo leí porque alguien lo escribió, que lo vivió, o lo experimentó, o lo investigó. Me lo contaron igual. Oye, ¿supiste que a fulanito lo mataron? Ah, caray. ¿Cómo me enteré? Porque otro me lo contó. Y la tercera, lo viví. Oye, ¿supiste que lo arrestaron? Sí, yo estaba ahí. Llegó la policía y se lo llevó. Yo lo vi, yo lo viví. ¿Sale? Entonces, basado en estos tres canales, es como vamos a tener nosotros presente el cómo vamos a tener la información. Hasta aquí vamos bien, espero que me sigan. Ahora, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Cómo es que el sujeto se apropia de la realidad? Recordarán ustedes en clases pasadas que hemos hablado acerca de lo que es el objeto y el sujeto, ¿no? El objeto es todo aquello que no soy yo y el sujeto soy es el que le da signo a la realidad. ¿Y que la realidad? Pues aquello que se puede medir, pesar, etcétera, dividir, ¿sale? Todo aquello que no sea real, pues podrá pertenecer al mundo de las ideas, pero eso ya no entraría como una realidad tangible, algo que podamos compartir con el otro. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes qué color ven aquí, no hay de otra, ¿no? Van a ver un azul, o aquí abajo en este renglón, les pregunto qué color, de qué color son las letras, me van a decir que es negro. De 40 alumnos que son, probablemente uno vaya a decir, no, pues es que lo veo gris, ok, será el menos, ¿no? Un caso como muy raro, pero la mayoría lo verá negro y lo demás así azul. Es decir, compartimos una realidad, unos datos que nos llegan y nosotros signamos esos datos, es decir, los nombramos y decimos, bueno, a este le vamos a llamar azul y a este le vamos a llamar negro, de manera arbitraria, ¿sale? Entonces, el sujeto se apropia de la realidad en tanto que la realidad es un objeto que puede él nombrar de manera arbitraria. Ahora, para este tipo de reflexión de incertidumbre, tenemos que dividir la realidad en dos partes, al menos así yo lo hago
y me resulta un poco más sencillo, o quizás sea más difícil, depende cómo lo vean ustedes. Yo lo que hice es dividir la realidad en dos partes. Primero la física, que corresponde a la naturaleza y no hay de otra. Es decir, en la física y toda la naturaleza que existe a nuestro alrededor, la compartimos con muchos millones de humanos. Hay una realidad ahorita física en donde un virus que no podemos ver, pero que está ahí y existe, nos está atacando a los seres humanos, ¿no? Somos una especie como de enemigo en común, o simplemente somos un sistema donde puede reproducirse, vivir, pero al momento de que él vive, pues nuestro organismo tiene que morir. Entonces, hay una física real que compartimos con los seres humanos y dense cuenta, no importa si es China, Italia, Japón, no importa, es compartida por todo el mundo. Y la social son las relaciones interpersonales, las relaciones de sentimientos y emociones. Estas relaciones sociales tienen que ver mucho, mucho, mucho con la cultura. Hablábamos en otras clases, por ejemplo, de la cuestión del honor, ¿no? Que decíamos que si en un ejército japonés van y se muere un batallón y regresa uno solo, ese uno solo a su familia lo llena de vergüenza, porque él debe de morir con todos los demás compañeros. En México no, en México si va un batallón y regresa uno vivo, la abuelita le dice, gracias a Dios, hijo, y te hago tu mole, y te hago tu fiesta, y qué bueno que Dios me lo cuidó, y no es motivo de vergüenza. Entonces esta cuestión del honor, donde uno es glorificado por sobrevivir y el otro es humillado por sobrevivir, siendo la misma acción, depende de la cultura. Pero vean que esas son relaciones sociales. Entonces, al tener otro tipo de realidad, la realidad social, pues ya vamos viendo cómo se va alejando un poco de lo que va a ser nuestro tema, nuestro punto de partida de enfoque, que sería la verdad, la certeza, ¿no? Es decir, ¿qué tan cierto es que una relación social pueda llegar a ser como tal verdadera aquí en todo el mundo? Sería muy complejo hacerlo y mucho más complejo afirmarlo. Ahora bien, ¿qué mecanismos nosotros tenemos los seres humanos para acceder a estas dos realidades? Pues es muy fácil. La física no nos queda de otra más que la experiencia. ¿Sale? En la física, es decir, en la naturaleza, yo voy a observar el cielo azul, voy a observar las hojas de los árboles verdes, los perros ladran, algunos muerden, los gatos maullan. Todo lo que es la naturaleza lo voy a vivir, ¿no? En el tercer canal, la que esté cercana a mí. La que esté lejana a mí, como por ejemplo un volcán, quizá me la van a contar quienes ya la vivieron, ¿sale? Pero aún así entra la experiencia para acercarse a la naturaleza y decir, oye, ¿sabías que si te acercas a un volcán te puedes cocinar a 2 metros si no llevas un equipo de protección adecuado? No, no lo sabía, me lo contaron porque alguien lo vivió, alguien se murió ahí y lo experimentó y entonces lo registró. Lo leí igual, ¿no? Acá es vía oído, acá es vía auditiva. Aún así, son segundas personas. Entonces, la naturaleza, el modo de acercarnos a esta realidad va a ser a través de la experiencia. Ahora, estos datos, dirían muchos filósofos, nos pueden engañar. ¿Por qué? Porque si nos vamos a valer, por ejemplo, de los ojos o de los oídos, muchas veces no distinguimos ya sea una imagen, una figura o un sonido. Cuando gritan a alguien en la calle te quedas así luego, luego, ¿ven? ¿Qué? A ver si vuelven a repetir el grito y ver a quién le están gritando, qué están gritando, si es un grito de auxilio, de batalla, de guerra, de pelea, de diversión. Tratas de identificar, pero en un primer momento el ruido solamente te va a atacar y muy probablemente termines engañado. Lo decíamos en otras clases que si escuchamos luego en la noche los gatos parece que maullan como bebés, ¿no? Que son bebés recién nacidos y te quedas así como... Bueno, entonces eso por un lado. Luego por el otro lado de la vista, pues los que necesitamos lentes sabemos y tenemos comprobado que si no nos acercamos lo suficiente para distinguir qué es lo que nos están mostrando, no podríamos saber. A mí me pueden estar mostrando esto a 10 metros y no sabría qué es. Y pueden ser muchas cosas. Puede ser, obviamente, desde un plumón,
puede ser un lápiz labial, puede ser simplemente un pedazo de madera, pero si yo no lo distingo, no puedo tener certeza de lo que es esa realidad hasta que no la experimento, la vivo, ¿sale? Por eso este canal en el cual nos acercamos a la naturaleza, que es la experiencia, es uno de los más fidedignos. Porque yo le puedo decir a alguien, bueno, a ver, tenemos un taladro neumático con una broca, ¿no? Para perforar madera. ¿Cuántos de ustedes creen que necesitan experimentar, atravesarse la broca por la mano para que yo les diga, es que eso van a sentir dolor? Pues yo creo que nadie, porque hay un sentido común, ¿no? Que nos indica que al experimentar eso nos va a causar dolor. Claro, ya sé que hay personas que no sienten mucho el dolor y se ponen en riesgo, pero esos son casos muy mínimos. ¿Sí me entienden? Entonces, ahorita algunos podrán decir, ah, bueno, entonces allá la experiencia ya no entró para el conocimiento. Efectivamente, pero tu intuición te evitó conocer el dolor que implica atravesarte una broca. Ahora está como lo del gato de Schrödinger, ¿no? Puedes tú abrir o no abrir la caja, puedes tú perforarte o no con el taladro y comprobar que sería lo adecuado si esa experiencia causa dolor o no. Muchos de los que somos coherentes diríamos, no, yo confío en que quizás sí cause dolor, porque si esa broca es capaz de atravesar una madera o un metal que es mucho más fuerte que yo, y yo a veces me he golpeado con la puerta, me he machucado con algunas cosas y he sentido dolor. Entonces tengo que relacionar, sí, a través de experiencias vividas, que es ver que se atraviesa la madera y sentir dolor en mi mano, saber que soy un ente que siente dolor. A través de esas dos experiencias las reúno con mi intelecto efectivamente, pero basadas en la experiencia y diría, me va a causar mucho dolor. Entonces, la experiencia a través de la cual nos vamos a acercar a la naturaleza será uno de los canales más fidedignos, es decir, que nos va a dar mucha más certeza a la hora de experimentar o de apropiarnos de la realidad. Habrá muchos ejemplos que no, okay, pero serán los menos. Ahora bien, en la cuestión social, tenemos que la relación de los sentimientos y las emociones, yo digo, que tienen que ver mucho con la cuestión de la razón. Pero no es esta razón intelectual, sino es esta razón de logos, ¿no? El logos griego, pero no que significa o se traduce como razón, sino este logos que se traduce como palabra. Entonces vamos a poner razón logos y le ponemos palabra. Las palabras, como ya todos sabemos, ¿qué es lo que producen? Si las juntamos en una serie de códigos y significados, nos dan un lenguaje. Ahora bien, no cabe aquí preguntarnos, porque no es tema de lógica y argumentación, preguntarnos qué fue primero, si el lenguaje o el pensamiento, porque no tiene sentido, pero vamos a dar por hecho que es primero el lenguaje, porque sin lenguaje no podría haber pensamiento, ¿estamos de acuerdo? Porque los seres humanos pensamos a través de palabras, y si no, lo único que tenemos son imágenes que no podemos codificar o decodificar a través del lenguaje para darle un significado, ¿no? Si alguien no tiene la experiencia de haber volado, aterrizado en un avión, sentir náuseas y todas estas cuestiones, cuando lo viven en un sueño, lo reflejan, no saben identificar. Entonces, por eso el lenguaje es una de las cosas más importantes para mencionar en este estado de la cuestión. Ahora bien, ya vamos llegando a nuestra problemática. Este lenguaje, y acuérdense que ya nos quedamos aquí en la cuestión social, porque aún así el lenguaje sí también se lo ponemos a la física o hacia la naturaleza. Frío, calor, ya sea ausencia de calor, ausencia de frío, no importa. Frío, calor, mojado, seco, áspero, suave. Todos esos lenguajes nosotros se los asignamos
a los objetos con los que nos relacionamos en la naturaleza, pero aún así forman parte del código, de este código que llamamos lenguaje. Nuestro código, por el cual ahorita nos estamos comunicando, es el español latinoamericano, le vamos a llamar, ¿no? Porque así ya viene hasta registrado en las computadoras, en las aplicaciones. Bueno, entonces, este lenguaje utiliza medios de comunicación, ¿sale? Y aquí es donde ya todo se empieza como a poner un poco más claro. ¿Cuántos medios de comunicación tenemos nosotros? Es decir, si nosotros nos vamos a lo que es el lenguaje, que es una serie de códigos que tratan de expresar un mensaje, ¿cuántos tipos de lenguaje existen? ¿No? Vamos a poner, a ver si podemos nombrar algunos. Primero, lenguaje de señas, ¿no? Dale. Luego, el simbólico, el que utilizamos como para poner este tipo de... Ese también es un lenguaje. Por supuesto, el lenguaje que estoy usando ahorita, que es el lenguaje oral, y el que ustedes están leyendo acá, que sería el lenguaje, muy bien, escrito. Entonces, tenemos, ya van 4. ¿Cuántos otros más podemos encontrar por ahí? Bastantes. Ahorita ya hay códigos en emoticones, los he cachado, que ya utilizar algún tipo de frutos, verduras, imágenes, ya trae ahí codificado un mensaje. Entonces, eso lo hacen ustedes con su razón, pero aún así son medios para mandar un mensaje, ¿no? Un comunicado. Entonces, aquí la problemática que vamos a encontrar entonces es cuál de estos medios de comunicación es el que tiene la verdad. Y si hablamos de verdad, pareciera que al hablar de verdad nos va a dar certeza y nos va a dar certidumbre, ¿no? Porque los seres humanos como que siempre queremos andar bien ciertos y sin dudas, ¿no? Decir, estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo bien, no hay ningún problema, tengo la verdad de mi lado, y al tener la verdad de mi lado pareciera que tengo lo bueno de mi lado, ¿no? Entonces, pero ¿por qué no nos preguntamos siempre por esa palabrita? ¿Qué es la verdad? Siguiente lámina lo vamos a analizar. Copien. Definición rápida de qué es la verdad. Yo sé que muchos de mis colegas maestros, por supuesto no estarán de acuerdo conmigo, pero para que entiendan el tema es bastante aplicable este concepto. El concepto de verdad que vamos a manejar aquí es el siguiente. La verdad es un hecho o explicación tipo respuesta a una pregunta o a un suceso acontecido. Preguntas imposibles de resolver es como si le preguntáramos a Dios, ¿para qué nos creaste? Porque no hay una respuesta directa, todas serían interpretaciones, ¿no? Está la Biblia, está la Cábala, está Buda, está todos los zoroastros que dejaron ahí enseñanzas, las pirámides, y hay muchas interpretaciones, pero no hay una respuesta directa de a quién le compete el acto. Pero cuando decimos, por ejemplo, ¿por qué llueve? Esa es otra pregunta, y entonces por muchos años los pueblos anteriores a nosotros pensaban que la lluvia era porque era producida por un dios o una divinidad. Esta deidad funcionaba así, cuando tú le hacías una ofrenda en especie de baile, pues ella respondía aventándote lluvia, ¿no? Si estaba contenta, llovía, en fin, explicaciones. Hoy, y esas eran certezas de antes. Ahora esa ya no sería una certeza para nosotros. Ahora nosotros conocemos algo que vino a denominar el hombre. Pareciera que la verdad y la ciencia, porque está basada en el método científico, son sinónimos de verdad. Y es curioso porque ahora ya todo aquel que quiere tener la verdad de su lado, nada más tiene que decir, un estudio científico dice que se acabó, y entonces ya pareciera que lo tendrías que tomar en serio para considerar su respuesta.
volviendo a la pregunta, ¿por qué llueve? Pues diríamos, bueno, la ciencia nos enseñó a través del método científico, de la observación, experimentación, y etcétera. Ustedes ya lo saben, que se condensa el agua, se junta en las nubes, etcétera, etcétera, después vuelve a irrigar a la tierra, etcétera, ¿no? Y es un ciclo que denominamos el ciclo del agua, ¿sale? Por eso el agua, dirían algunos optimistas, jamás se agotaría. Se contaminaría, sí, pero nunca se agotaría. Entonces, esa pregunta ya nos de un hecho que sucedía, un hecho, llueve, de ese hecho surge una pregunta. Y la respuesta puede ser verdadera o no. Tenemos dos respuestas, Tlaloc o el ciclo del agua. Una es una explicación, el ciclo del agua, pero la otra es una respuesta. Porque aún así nadie dice por qué funciona el ciclo del agua. ¿Sí ven? Todos aquellos que dicen, no, pues es que es Dios y la deidad está detrás de eso porque es su maravillosa creación, dirían, pues sigue estando ahí, no lo has quitado, la ciencia no lo ha quitado. Y tienen un punto a su favor porque al final de cuentas lo que hace la ciencia no es responder, es explicar. Por eso nosotros nos estamos confundiendo con esta cuestión. Entonces, para nuestra clase, para el tema de incertidumbre, la verdad que vamos a referirnos es un hecho. El hecho, no el hecho la planta, el hecho que ustedes quieran y se imaginen. Por ejemplo, tus abuelitos se divorciaron, está el hecho, ese es el hecho. ¿Cuál es la verdad? Bueno, pues depende a quién le preguntes, ¿no? Entonces, aquí hice un esquema para que se dieran cuenta de cómo a nivel social, una cuestión social, que es una separación de una pareja, puede perder esta capacidad de veracidad, de certeza, porque, aquí va, tenemos el hecho, ¿vale? Tenemos visto por dos personas, A y B, tu abuelo y tu abuela, sus hijos, tus tías, sus primos, depende a qué lado de la familia tú le preguntes, te van a decir por qué se divorciaron. Muchos pueden considerar, no, pues es que el abuelo era un borracho y le pegaba a la abuela y por eso la abuela lo dejó. Y otros decían, no es cierto, la abuela es que no lo quería, no lo entendía. Entonces, tú estás hasta el último nivel de, acá estás tú parado, mira, esperando que te respondan. ¿A quién le hago caso? ¿Dónde está mi certeza de que ese hecho fue así? Ok, voy a la fuente. No estuve ahí, no lo viví. ¿Por qué? Porque cuando ellos se divorciaron yo todavía no nacía. Entonces ya me perdí la experiencia. De entrada, al apropiarme de ese hecho, de la realidad social, se me va porque ya no lo tengo para experimentarlo. Por lo tanto, la veracidad que me da la experiencia se perdió. ¿Qué me queda? Pues las segundas fuentes, es decir, de segunda mano, que me cuenten quién es el que sigue en la línea de descendencia de mis abuelos, pues serían mis padres, ¿no? En todo caso sería mi mamá, porque si son mis abuelos paternos, pues a ellos les compete, a ella le compete el asunto, no a mi papá. Y entonces yo tendría que preguntar, si están los abuelos vivos, pues voy y le pregunto a uno y voy y le pregunto a otro. Y ella me puede decir, es que tu abuelo es un loco. No, tu abuelo no me quería, no me comprendía. Y él puede decir, es que tu abuela estaba loca, era una tóxica. ¿Y a quién le vas a creer? ¿Dónde está la verdad? Es por eso que este tema tiene que ver con problemas filosóficos, porque a partir de un hecho, el cual nosotros podemos vivir, es cuando vienen este tipo de cuestiones y de preguntas, en donde yo encuentro una verdad en ese sentido. Ahora observémoslo en un ejemplo más claro, como el que está pasando ahorita. El hecho es el virus, el coronavirus. El coronavirus, y tenemos, pues por un lado, la versión oficial, que es la del gobierno, y por otro lado, la versión que es antigobierno, que si acá dice López-Gatell que hay 100 muertos, acá dicen ese no es cierto, está mintiendo.
¿Y tú a quién le crees? Ah, pero ¿cómo te enteraste de eso? Bueno, pues tenemos que ver qué canales, por cuáles canales llegan los mensajes. Aquí puse algunos ejemplos, observen. Tenemos la televisión, que es la más grande, porque esta televisión ya llega a nivel masas. De 130 millones de mexicanos que somos, podría casi asegurar que tenemos un 90% a los que les llega la televisión, que es casi la mayoría. Pero ¿qué tipo de televisión les llega? Ojo, ahí hay una cuestión de la televisión. No todos los canales llegan a todos lados. No llegan las mañaneras a todos lados. Entonces, esta televisión te va a dar lo que quiera de la versión oficial. Dos, internet, lo que ahorita estamos usando todos. Pero el internet, ahorita, hasta mi última investigación, solamente hay un acceso del 30% de la población a internet. Y por ende, me refiero a internet en casa, me refiero a un internet donde tienes en casa, computadora, etc. Y entonces puedes tú navegar sin problema. Tenemos lo que es el Twitter, el YouTube, el Face, el WhatsApp, que estos por lo regulares se dan, son aplicaciones para teléfonos móviles. La mayoría de las personas tiene planes, pero no llegan, pero ni por nada, a este 90%. Tenemos un 30%, acá tendremos que sí, tienen un 90% de teléfonos celulares, pero no todos tienen la capacidad y el pago para tener siempre datos. Recuerden que navegar en estas aplicaciones requiere dinero, requiere costo y estar pagando. Entonces estas aplicaciones se vuelven privadas. Entonces ellas manejan la información. Dirían que no, pero sí. Y tenemos también por último la radio. Esa radio que ya casi nadie usamos porque ahorita está el famoso Spotify. Tenemos a YouTube y otra aplicación que también es para bajar canciones donde ya te olvidas del famoso locutor que dice puras estupideces, pero que en su estación te gusta la música que ponen. ¿Sí vamos claros? Entonces, lo que tenemos ahorita es que nosotros estamos acá escuchando a toda esta bola de tarados en donde en Twitter hay dos versiones. La positiva y la negativa. En YouTube está la positiva y la negativa. En Facebook está la positiva y la negativa. En WhatsApp están las famosas cadenas, positiva y negativa, típico, ¿no? En Facebook hay muchas historias, o sea, son pequeñas historias donde suben, ¿no? Pequeños reportajes, pequeños intentos de reporteros que tratan de llevarte la verdad, unos a favor, otros en contra. Entonces tenemos que del hecho, tenemos uno a favor y el otro en contra. ¿Qué es lo que nos genera a nosotros al estar fuera de este tipo de cuestiones? Y si no investigamos, y a investigar me refiero a ir a la fuente. No vas a ir a China, no puedes, no tienes dinero, bueno, entonces voy al gobierno federal. ¿Puedo tener la manera de acercarme al gobierno federal? No, solamente por un canal. Bueno, ¿puedo acceder a un canal que me comunique con el gobierno federal? Bueno, pues hay Twitter, hay televisión, y por ahí debe de haber otra aplicación. Creo que hasta en Instagram, fíjense, me faltó Instagram, también hay noticias, ¿no? Y por el otro lado, pues tenemos las noticias negativas. ¿Cómo existe realmente una postura negativa ante esta situación? Pues claro, pero no se manifiestan tan abiertamente. Te las vas encontrando aquí y de repente tú estás navegando, viendo tu panel de historias de Facebook y te encuentras la verdad sobre el coronavirus. Nadie te ha dicho esto sobre el coronavirus. Urgente que lo leas, la verdad por fin descubierta del coronavirus. Y ahí vamos. ¿Por qué? Porque nos ponen esta palabra. Y decimos, pues si es la verdad, vamos, a fuerza es la verdad. Y ya de ahí ya nos engancharon. Entonces no importa qué digan, ¿no? Pasan una escena, ahí te va la escena,
donde están quemando, están afuera de un velatorio, ¡pum! Y hay una chimenea. Y dice el reportero, miles y miles de cuerpos están siendo incinerados en el país. Y tú dices, órale, va, a ver qué más, ¿no? Cuéntame, porque está bueno el chisme. Y pasan y entran carrozas y esto no se detiene y miles y miles. Y tú, en lo que pasó el reportaje, contaste 4, no miles. Ahí ya está algo que le llamamos en lógica falacia. ¿Recuerdan eso, chicos? Entonces, si tú no tienes la preparación para poder escudriñar la información que te llega, te vas a ir por el mejor postor, el más dramático, el que mejor habla, el más popular, etc. Y vas a dejar de lado realmente lo importante, si hay una explicación real o una respuesta del hecho. ¿Sale? ¿Cuál es la respuesta del coronavirus? Pues es que hay que un chino, que una chinita agarró un murciélago, lo cocinó y uno se lo comió y así valió. Que del animal llegó al ser humano. ¿Sí o no? Esa fue la primera versión y ya sacaron los mercados en Wuhan viendo que ahí cómo estaban en condiciones insalubres, etcétera, etcétera. Y de repente nos encontramos con que la nueva verdad, ¿no? China creó el virus para darle la torre a Estados Unidos. Y tú ahí vas. No, pues suena más coherente porque sí, como son potencias mundiales, pues cómo, ¿no? Y si se traen entre manos una guerra, pues yo voy más por ese lado, ¿no? Entonces tenemos por un lado la explicación del animal, por otro lado la explicación de las economías, y entonces tú ya estás en medio. ¿De qué lado te vas a hacer? Esto de no saber para dónde hacerte, le llamamos incertidumbre. Esto que estás viendo aquí, que hay tantas versiones de un hecho, le llamamos relativización de la verdad. ¿Vale? Este es el estado de la cuestión en donde nos encontramos nosotros ahorita. ¿Sale? En la siguiente parte vamos a analizar solamente una parte del texto, porque también este video ya se hizo muy largo, pero me interesaba que quedara claro cómo es que tenemos que observar qué es la incertidumbre, qué es la falta de certeza y la relativización de la verdad. Les dejé el texto de Protágoras y la relativización de la verdad cuando dice, el texto habla de una frase de Protágoras donde dice que el hombre es la medida de todas las cosas. De alguna u otra manera, yo ya se los expliqué hace rato, cuando digo que el hombre es el que signa la naturaleza, es el que dice lo que sucede, ¿vale? Incluso ante un hecho, un hombre puede ocultar el hecho y decir lo que pasó, una versión diferente del hecho. Esta es una prima, ¿no? ¿Se ubican? A prima, B. Ocultado bajo el conocimiento del verdadero hecho, el hombre es el capaz de hacer esta situación. ¿Puede esconderlo en ese sentido? Sí, porque es una pequeña cuestión. No puede esconder un tsunami, no puede esconder una bomba atómica, ¿no? Ahí sí ya podríamos decir, pues él fue el culpable, no nos hagamos, ¿no? La explosión que acaba de suceder en Rusia, de que se cayó un misil atómico y hizo casi un desastre como Chernobyl. Pues hay un responsable, ¿no? Digas el gobierno, si quieres, o el piloto que se les zafó el bendito cohete. Pero hay de ese hecho hay una explicación y una respuesta. Para este hecho no. Ahora, ¿por qué se usan estos hechos, esta relativización? Pues porque obviamente la verdad, la ciencia te va a dar algo que se llama conocimiento. Y el conocimiento es poder. Ahora sí hablo de ese conocimiento, que es el que obtenemos, ¿no? Quien sabe más es el que tiene más saliva, es el que traga más pinole, ¿no? Entonces, es el que tiene los hilos para manejar toda la realidad. Entonces, hablamos ya en realidades sociales, hablamos de realidades múltiples. Hay realidades sociales, interacción. ¿Realmente mi novia me es fiel? ¿Es verdad que me ama? No lo sabemos y nadie lo sabrá nunca, solo Dios.
y ella. 2, relaciones intrafamiliares. 3, relaciones económicas, relaciones políticas. ¿Sí van viendo? Relaciones escolares. Y ahorita nos vamos a meter a la cuestión de la escolaridad en cuanto a la pedagogía. Porque el conocimiento es algo que cree el poder político, que es algo de lo que tú careces y de lo que te tienes que apropiar por medio de políticas públicas basadas en un tipo de educación totalitaria o única. ¿Sale? Esto va a ser en la siguiente parte que le vamos a denominar relativización o pedagogía de la incertidumbre. Por este video es todo, espero que les haya quedado claro y ya saben, chavos, cualquier pregunta por favor háganmela llegar al inbox de Face, porque por aquí por YouTube pues yo creo que no les interesa a los demás nuestras dudas, ¿no? Vamos a llevar la charla ya y si veo que las dudas se replican y son la misma, pues hago un video nuevo para aclarar algo. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Gracias.